Es una suerte conversar hoy con el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la empresa privada CONET, César Darján. Bueno, César, está el grito por todos los lados y hay muchos sectores industriales. Ayer la Asociación de Industria, la pequeña y mediana empresa, la asociación y otros que están pidiendo que se empiece a reactivar la economía, tal vez limitadamente. Hay algunos que presentan protocolos. Hay ya una empresa incluso que está ofreciendo asesoría para protocolos de reinicio con preservación de la salud. Es decir, se pudiera dar algún paso en esa dirección, por supuesto, sin echar para atrás lo que se ha avanzado en el control. Buen día, Juan Bolívar, Adalberto, y lamentablemente en estas condiciones, pero un placer siempre estar con ustedes. Definitivamente, en la medida que pasan los días, estamos cerrando la sexta semana ya de confinamiento y restricciones, y definitivamente el tema de la reapertura aparece con más intensidad en la agenda. Ahora bien, no olvidemos que lo que estamos atravesando es una crisis sanitaria de dimensiones mayores. Desde un virus que se descubre en diciembre en China, primer caso en República Dominicana en marzo, y ahora 2 meses después ya llegando a los 7,000 casos y lamentablemente 300 muertes. Entonces esta etapa era necesaria de confinamiento, de restricciones, pero también tenemos que ir viendo hacia adelante, ver cómo esa reapertura gradual se puede dar. Una serie de condiciones se tienen que presentar. El primero de ellos es un control efectivo de al menos la propagación de la pandemia, aunque, como ustedes con mucha razón mencionaban esta mañana, mientras no exista una vacuna, siempre existirá el riesgo del contagio. Pero entrar en esa fase de reapertura conllevará pues proteger a los sectores más vulnerables, a las personas en edad de riesgo, a las personas con alguna otra condición clínica, y que los sectores de nuestra economía también pues tengan al menos unos protocolos mínimos de seguridad y que preserven la salud de los que estén. Entonces es un tema de discusión que urge que podamos abordar de una forma ya definitiva. ¿Cuál es la situación real de ¿Ustedes han de la industria, presentado, de han la preparado empresa? algún protocolo en el CONET para presentarle a las autoridades, a contribuir elaborando bases para que algunos sectores industriales, por ejemplo, puedan empezar a trabajar e incorporar la gente a la producción? Nosotros hemos tenido conversaciones con las autoridades, iniciando para este tema hace alrededor de 2 semanas. Preveemos que a principios de la próxima semana debemos de nuevo estar viendo algunas de estas propuestas. Efectivamente, en adición a la consulta con las autoridades, también hemos consultado a los sectores, a las asociaciones de los diferentes sectores de la economía, porque lo que visualizamos es un plan marco que de manera integral y transversal a todas las áreas permita ese calendario de reapertura gradual. Pero por otra parte, luego esto habrá que aterrizarlo e ir viendo en los diferentes sectores cuáles son los protocolos a utilizar. Yo creo que es importante resaltar de nuevo el tema sanitario, porque entendemos que en esta época que estamos viviendo el periodo de restricción impuesto por el toque de queda y dentro del periodo de emergencia, debe servir para levantar y tener un censo muy claro de dónde está esa población vulnerable. La población vulnerable es la que luego puede desarrollar complicaciones que sature y en algunos países hasta colapse el sistema sanitario con la atención crítica. Entonces, esa población vulnerable, dónde están, qué medidas tomar para su protección, permitirá también que la fase de reapertura sea gradual y evitemos que vuelva con mayor intensidad lo que estamos enfrentando. Entonces, en adición a hablar de sectores, en una primera fase, aquellos que estén mejor preparados para enfrentar la situación, también evaluar su aporte al PIB y a la generación de empleos y cómo podemos ir poco a poco desmontando ese número tan alto de suspensiones que se ha presentado y con medidas económicas adicionales a las ya tomadas, que fueron medidas de reacción inmediata ante el shock, pero ya se requiere algo mucho más profundo que permita rearrancar y a su vez estabilizar nuestra economía. Ya, ¿cuáles serían esas medidas, don César? Mira, Adalberto, Esas hasta medidas ahora adicionales que hay que tomar ahora. las medidas Sí, sí. actuales han sido correctas en cuanto al encaje legal, en cuanto a la reducción de la tasa monetaria, en cuanto a inyectar recursos
al sistema de intermediación financiera. Pero ahora tenemos que también medir qué tan efectivo es para que una pequeña o mediana empresa pueda ir a un banco y pueda obtener un financiamiento que le permita paliar esta situación. En ese sentido, nosotros hemos planteado la necesidad de que se establezca un fondo de garantías en la República Dominicana. Un fondo de garantías que sirva como contraparte a ese que no tiene un historial crediticio y que quizás no tiene cómo ir al banco, aún estando los recursos disponibles, pueda acceder a los mismos. Nuestra experiencia ha sido que los empresarios de todos los tamaños, desde el micro hasta el gran empresario, no quiere suspender sus trabajadores, no quiere cesar operaciones. Pero las restricciones que han sido impuestas nos colocan ahora mismo en tres grandes categorías. Hay empresas que han cerrado totalmente, hay empresas que están operando de manera parcial y hay otras, las de la excepción, que están operando con las medidas correspondientes. Entonces, esa variación es lo que ha causado que más de 1 millón de dominicanos en empleos formales, de una forma u otra, se hayan visto interrumpidos. Y cuando sabemos que también nuestra economía tiene un alto componente de informalidad, pues también, más que nunca, se están viendo afectados. Entonces, la idea es cómo podemos superar este shock y poder reconectar y nunca dejando de lado la situación sanitaria. ¿Qué piensas sobre César, el préstamo del fondo? aparentemente una parte de los 850 y pico mil empleados suspendidos han estado recibiendo una gran parte la ayuda del gobierno y de las empresas también, pero hay informaciones de que cada día mayor cantidad de empresas, de más de 50.000 que se acogieron a ese programa, no pueden seguir pagando ni siquiera la parte para completar el salario de esos trabajadores. ¿Cómo es? ¿Cuál es la realidad de esas empresas? Hay muchas empresas en peligro en este momento, incluso de quiebra. Bueno, si nosotros calculamos que el estado de emergencia inició a mediados del mes de marzo, hay empresas, sobre todo aquellas que operan sobre la base del flujo diario de sus actividades, que pagar la nómina del día 30 fue un reto, pero más aún la nómina del día 15 fue un sacrificio mayor y ahora a final de mes se siguen haciendo esos esfuerzos. No creo que exista un riesgo de que esos trabajadores queden desamparados. De hecho, el sector empleador, conjuntamente con el sector de los trabajadores y el gobierno, acordaron la utilización de los fondos del IDOPRIL de 12.000 millones de pesos para que sean el fondo base de este Fondo de Asistencia Solidaria a los empresarios, a los empleados, perdón. Este fondo FASE, los que usted menciona de 850.000, son los que han sido suspendidos, pero también hay una asistencia dispuesta para los que están trabajando. Entonces, lo que tenemos que ver quizás ya un poquito más allá de la curva, porque como bien he dicho, no es la intención que permanezcan recibiendo este apoyo, esta ayuda por vía del FASE, sino que las actividades puedan normalizarse gradualmente y puedan seguir ocupando su puesto de trabajo. Hoy que celebramos el Día Internacional del Trabajo, pues precisamente la OIT señala como el 50% de los trabajos en el mundo se están viendo afectados por esta situación y como inclusive la reincorporación en las actividades conllevará un cambio de mentalidad, un cambio de dinámica para poder adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Ustedes están previendo han previsto hasta cuándo podría durar esta situación de emergencia en que está la República Dominicana y gran parte del mundo? Aquí la diferencia a muchas otras crisis y retos que hemos enfrentado es que el origen de esta crisis es precisamente sanitario. Entonces, una enfermedad, insisto, que nace en China, que en apenas 3 meses llega a la República Dominicana, que ya lleva casi 7.000 contagios y lamentablemente 300 muertos, la evolución que se pueda tener de la pandemia en el país trazará la pauta, no solamente aquí, sino también en el mundo. Es por eso que hemos querido movilizar recursos para apoyar y fortalecer las capacidades de respuesta sanitaria también. A través de un fondo filantrópico de Sanar una Nación, el CONEP hasta la fecha ha podido movilizar cerca de 400 millones de pesos. Ha hecho las primeras entregas, sobre todo de pruebas, de equipos de protección personal y de ventiladores y máquinas de procesamiento de las pruebas para colaborar en los esfuerzos que se están haciendo y de esta forma, midiendo la parte sanitaria, poder entonces hablar de cuánto tiempo durará y cuál será su real impacto. César Darján,
El CONE no ha fijado posición sobre la nueva convocatoria de elecciones fijada por la Junta Central Electoral para el 5 de julio. ¿Hasta ahora ustedes tienen posición o no? El Consejo Nacional de la Empresa Privada participa en la comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral, la que surgió en el diálogo posterior a la lamentable y vergonzosa suspensión de las elecciones de febrero. En el seno de esa comisión, con la representación de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de los jóvenes manifestantes y de otras organizaciones de la sociedad civil, pues hemos venido dando seguimiento muy de cerca a este tema. De hecho, ayer tuvimos una reunión evaluando que el escenario que se nos presenta trae consigo muchos retos. En primer lugar, el recobrar la confianza que aunque las elecciones de marzo se desarrollaron de manera exitosa, todavía queda el recuerdo de febrero y más aún cuando los informes de la OEA y de UNIORE señalan debilidades operativas en el proceso. Pero asimismo, organizar unas elecciones en época de COVID no es tarea fácil. Entonces, es por eso que el llamado que hemos hecho es más bien a que la Junta Central Electoral mantenga un diálogo fluido con los actores políticos, pero también una conexión directa con los actores sociales que permita ir tomando las decisiones y que permita preparar un proceso que de por sí viene muy complejo. Ahora más que nunca ese acompañamiento es necesario, ahora más que nunca ese diálogo, esa transparencia es necesaria y esperamos que en los próximos días pues se puedan dar señales más claras que puedan permitir generar esa confianza. ¿Y ustedes han favorecido la concertación que se ha propuesto, no solamente para los políticos, sino aquí va a haber graves problemas económicos y sociales durante los próximos meses, mientras se recupera el turismo, con grandes desplazamiento de desempleo, mientras se recuperan las remesas afectadas severamente en el exterior por la situación del desempleo en Estados Unidos y en España y en Italia y en otros lugares de emisión. En fin, hay quienes creen que será imprescindible para un nuevo gobierno, cualquiera que sea, hacer un esfuerzo de concertación con todos los sectores de la sociedad. ¿Qué piensa el CONE sobre el particular? La crisis de dimensiones mayores que estamos viviendo amerita la participación de todos los sectores, políticos y no políticos, en los esfuerzos para poder echar el país adelante. En ese sentido, todos los esfuerzos de diálogo son evidentemente bien recibidos, pero tenemos que tener en cuenta que debemos definir una agenda clara. Esto no es el momento de un diálogo que se convierte en un discurso de oratoria con la participación sin propuestas concretas. Por eso nosotros respaldamos todas las iniciativas que permitan el intercambio, el aunar esfuerzos entre los diferentes sectores, porque lo que estamos viviendo es de condiciones mayores y no solamente, en este caso, la pauta la trazan las condiciones internas, sino factores externos que nosotros no conocemos. Bueno, don César, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias por su participación. Era el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada.